Bien, en este ejercicio el objetivo principal es ver la aplicación del módulo Read-Write, el cual se trabaja en conjunto con el módulo de datos avanzados, File. Bien, aquí tenemos un sistema bien sencillo donde hay la llegada de unas piezas, ¿verdad? Se dejó el valor que traía por defecto y agregamos unos comandos de etiquetas de assign. Uno era el atributo, que era un atributo de hora de llegada, ¿verdad? Que se realiza con un tnow, donde se va a guardar para cada uno de los flow items. Luego tenemos un valor de atributo de proceso. Yo lo coloqué en una etiqueta, pero igualmente ustedes lo pueden cargar en el procesador. ¿Cómo saber cuándo en una etiqueta o un procesador? Dependiendo del ejercicio. Si, por ejemplo, necesitan acumular el tiempo de procesamiento, pues deberían de utilizar una etiqueta. Bien, es una normal de 15-3 minutos. Bien, también hice algo, un atributo, una etiqueta de atributo llamada orden. Esta etiqueta la hice con uno de los comandos que trae ya definido el arena, que es entity.serialNumber. ¿Qué hace este comando? Le da un número secuencial a cada una de las entidades partiendo de 1. Entonces, 1, 2, 3, definiendo el orden de llegadas. Entonces, con eso tengo 3 atributos que definí ahí en el assign. Luego tenemos un procesador con el uso de un recurso cualquiera y obviamente como ya tengo el tiempo en una etiqueta, lo que hago es llamar a este proceso aquí en minutos. Vamos a colocar aquí un counter, ¿verdad? De entidades de tipo count, sencillamente para contar la cantidad de entidades que entraron. Y aquí vamos a utilizar entonces el read-write. Generalmente se coloca al final de donde se genera la información que yo requiero recaudar y luego enviar a Excel. También se puede enviar a un archivo de texto. En este caso lo vamos a hacer en Excel. Bien, voy a abrir el read-write, ¿verdad? Y voy a utilizar el tipo write to file. Lo que yo voy a hacer es escribir en un archivo. El archivo en arena se llama, yo le coloqué ese nombre, Archi Arena. Ese fue el nombre que yo escogí. Va a ser el record set 1 y aquí voy a colocar los atributos que yo quiero exportar. En mi caso voy a exportar 2 atributos. Uno es el orden, que ya lo había definido en el assign, y el otro es la hora de llegada. Bien, aquí los puedo ver. Sencillamente defino que es un atributo y lo despliego y debería ya estar creado porque lo hice previamente. Y de la misma manera con hora de llegada. Es un atributo porque usted también puede exportar variables. Bien, le damos OK. Y luego ahora me voy a File. En File vamos a escribir, ¿verdad? ¿Cuál es el archivo arena donde está la información? Este se llama archarena. Generalmente él sale por defecto después de que yo lo creé. ¿Y a dónde lo voy a tomar? Aquí despliego la lista, ¿verdad? Y yo voy a tomar Microsoft Excel. Yo puedo exportar en otros archivos como lo ven. Entonces, tomo y busco el archivo a donde yo quiero exportar. Ese archivo tengo que hacerlo previamente en Excel y guardarlo para poderlo llamar aquí y de ahí es donde se va a enviar la información. Entonces, abrimos una hoja Excel, ¿verdad? Y vamos a guardarlo, le vamos a dar un nombre. Bien, en mi caso, yo le di este nombre, le di ejemplo arena. Bien, lo guardo y debo de guardarlo en Excel 97-2003. Ahora bien, aquí hay que hacer algo importante dependiendo de la cantidad de atributos que usted va a enviar a exportar. Nosotros vamos a enviar 2. Entonces, debo de definir un rango donde van a ir los datos. Yo voy a definir por cada uno de los atributos que yo envío a exportar, yo voy a definir una columna porque los empiezo a escribir hacia abajo en esa columna. Entonces, mi rango va a ser la columna 1 y 2 porque ahí es donde va a llegar la información de las 2 atributos que definí. Y aquí arriba voy a colocarle el nombre. En mi caso le voy a colocar rango 2 y le doy Enter. De esta manera yo sé que este pedacito que yo seleccioné o esas 2 columnas se va a llamar rango 2. Ahora sí, guardo el archivo, ¿verdad? Y recuerden de guardarlo, ¿verdad? En la versión libro 97-2003. Es lo más importante. Bien.
Ahora, aquí cerramos y lo voy a llamar. Si me paro acá y voy a llamar a el archivo que ya acabé de crear. El mío se llama ejemplo arena y lo dejo allí. Bien. Vamos al record sets, ahí es donde voy a definir a dónde va a ir cada uno de los atributos que yo definí, a dónde van a ir. Me paro en el record set y le digo edit via spreadsheet. El record set 1, es decir, el atributo 1 va a ir al rango 2. El record set 2 va a ir al rango 2. Ahí es donde van a ir cada uno de ellos en la hoja de Excel. Le doy cerrar, ¿verdad? Y le voy a dar correr. Antes de correr, reviso los parámetros. Yo aquí sencillamente coloqué una replication de 20 horas, ¿verdad? Algo sencillo para... Y le doy correr. El ejercicio corre y al final debemos de ir al archivo Excel y verificar que la información esté allí. ¿Bien? Dice que está bien, le vamos a decir que sí vamos a ver los resultados y salieron 77. Entonces me voy a ir en donde yo guardé mi archivo y lo abro, el Excel, para ver si efectivamente se exportó los datos. Bien, y efectivamente aquí lo tenemos el archivo. Entonces tenemos en el rango que definimos la información que necesitamos, la secuenciación que efectivamente llega hasta 77 y las horas de llegada. Bien, en el ejemplo arena que habíamos colocado. Si le damos cuenta, tiene 77 aquí. Bien, este ejercicio o esta aplicación de este módulo lo pueden hacer en cualquier ejercicio. Pueden exportar cualquier atributo o cualquier variable de esta manera. Entonces, pues les invito a que lo hagan y lo practiquen ustedes también durante sus estudios antes del último parcial. Bien.